son sistemas vivos, requieren información para poder desempeñarse adecuadamente, para enfrentar el medio que los rodea. Entonces, estos sistemas vivos van a modificar o ampliar la información que los organiza gracias a lo que están recibiendo del medio ambiente. Solamente los hombres tienen una memoria de nivel consciente. Los otros seres vivos no, toda la información queda dentro de ellos. Este sistema de memoria en los seres humanos se está dando en la neocorteza. Es la neocorteza la que tiene cambios a nivel estructural que permiten evocar una serie de eventos. La memoria a nivel psíquico, debemos tener en cuenta que todos los sistemas vivos son sistemas informacionales y en cada nivel de organización celular, tisular, funcional, hay una forma en que la memoria se organiza. Solamente la sociedad tiene una memoria que es extraindividual, que sale de cada sujeto para que sea manejada socialmente. Entonces vamos a resaltar la importancia de la memoria con un caso clínico. Henry Molaison era un niño que mientras iba jugando, corriendo con su bicicleta, se cayó cuando tenía 9 años de edad y al caer se quedó inconsciente por unos 5 minutos. Él se recuperó, pero a partir de los 10 años comenzó a tener crisis epilépticas y en aquella época no estaba muy desarrollada la farmacología, no había muchos fármacos antiepilépticos, por lo tanto, cuando llegó a los 27 años, él tenía una epilepsia que no respondía adecuadamente a los tratamientos de la época. Y era tan intensa que no le permitía hacer una vida normal, no le permitía trabajar. En aquella época se señalaba que en el encéfalo habían zonas llamadas elocuentes. Quiere decir que cuando se lesionan van a producir una hemiparesia, una hemipuestesia, un trastorno del lenguaje, etc. Y eso se da especialmente en la circunvolución frontal ascendente, parietal ascendente, en el área estriada, por ejemplo. Pero la mayor parte del encéfalo tiene cortezas de asociación y no se sabía muy bien cuál era la función, por lo que en aquella época, estamos hablando de los años 1950, no se conocía muy bien la función específica. Por lo tanto, asumían que se podía extirpar. Generalmente los focos epilépticos se ubican en la región temporal medial y si está en un hemisferio pasa al otro lado, gracias a los fascículos comisurales, como son el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, etc. Entonces, la idea era sacar este foco epileptógeno, ¿no?, para evitar que desencadenara la crisis y para evitar que se generalizara, porque puede haber un foco epileptógeno en un lado y gracias a estas comunicaciones se va al otro lado y la crisis se generaliza y hay un trastorno de conciencia con crisis epiléptica generalizada. Entonces, William Scoville, que era el neurocirujano que atendía a HM, a Henry Molaison, le propuso extirpar 8 centímetros de longitud de ambos lóbulos temporales mediales, que incluía la corteza cerebral, la amígdala y los 2 tercios anteriores del hipocampo. Todo esto que ven ustedes se extirpó a Henry Molaison. En la vista inferior y un corte coronal se puede apreciar las zonas que fueron extirpadas. Aquí ven a este paciente, Henry Gustave Molaison, ¿no?, a quien se le están colocando los electrodos y también los aparatos para poder realizar la intervención quirúrgica. Una vez que se preparaba el paciente para la cirugía, una psicóloga, Brenda Miller, le hizo una evaluación para ver cuál era su coeficiente intelectual y le salió 100 más o menos. Después de la intervención quirúrgica
se le volvió a hacer este examen y tenía 106, ya que no había empeorado, inclusive estaba mejor. Pero después de esta intervención quirúrgica se podía conversar con él, se podía hablar de diferentes temas, inclusive le podían dar ejercicios, tareas, matemáticas, problemas para resolver, y él los podía hacer adecuadamente. Sin embargo, si la persona salía después de haber estado una hora con él y regresaba, era para él, para Henry Molaison, era como si nunca lo hubiera visto. A partir de la intervención quirúrgica que se le realizó a este señor, no fue capaz de grabar nueva información. Cada vez era un empezar de nuevo, en cero. No recordaba hechos que habían ocurrido 11 años antes de la operación. Entonces, toda su capacidad de aprender cosas nuevas quedó totalmente eliminada. Inclusive, sus padres se mudaron y fue incapaz de aprender el camino para llegar a su nueva casa, ¿no? Pero lo que sí podía aprender, por ejemplo, era habilidades motoras. Aprendió a dibujar una estrella mirando el reflejo de la estrella en un espejo. Y cuando se le daba la tarea nuevamente, lo hacía cada vez más rápido y mejor. Y se le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Cuándo has aprendido? Y él no se acordaba en qué momento había aprendido eso. A partir de ahí se vio pues que había una memoria, pero había también una memoria de habilidades motoras que aparentemente no había sido afectada. Entonces, desde ese momento se pudo establecer claramente que el hipocampo, esta zona que ven acá, aquí está la circunvolución prehipocampal, este es el hipocampo con la circunvolución dentada aquí y con el hipocampo propiamente dicho. Esta zona fue conocida como una zona importante para la memoria. En esta resonancia magnética que le hicieron a Henry Molaison, se puede apreciar especialmente en este corte axial toda la zona que le habían extirpado. Toda esta zona que fue extirpada. Él falleció a los 80 años en el año 2008, diciembre de 2008. Por eso es que ahora se habla de su nombre, ¿no? O sea, antes solamente era conocido como el caso de HM. ¿Cuál es el significado funcional entonces del hipocampo a partir de este caso clínico? Se sabe que en el hipocampo se produce un depósito temporal de la memoria a largo plazo y ahí permanece la información por semanas a meses. Y luego esta formación hipocampal va a jugar un rol de facilitación para la información almacenada. Luego de un tiempo, la información pasa a la corteza cerebral de el tipo de información que se va a almacenar. Si es verbal, con contenido semántico, irá al hemisferio izquierdo. Si es visoespacial, irá al hemisferio derecho. Entonces, en un corte coronal pueden ver un hemisferio, aquí la cara lateral, la cara inferior, la cara interna, aquí está la corteza cerebral, esta es la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, el cuerpo calloso, el ventrículo, y aquí pueden apreciar el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo. Aquí está la cápsula interna. Todo esto de la cisura de Silvio para abajo es el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal vemos en la cara externa o lateral la circunvolución temporal superior, media e inferior, ¿no? Luego vemos la circunvolución temporo-occipital externa, la circunvolución temporo-occipital interna, y aquí está el surco del hipocampo. Dentro del surco del hipocampo está lo que conocemos como la formación del hipocampo, donde vamos a reconocer la circunvolución dentada y el hipocampo propiamente dicho. Surco del hipocampo, entonces la formación hipocampal con el hipocampo propiamente dicho y la circunvolución dentada. Esta es la zona valiosa para poder almacenar información, y esta zona es susceptible de sufrir
lesión cuando baja el flujo de sangre, cuando baja la cantidad de oxígeno, ¿no? Por eso que en las paradas cardiorrespiratorias, el paciente, si no es atendido a tiempo, puede quedar con problemas cinéticos. Entonces, hay mucha teoría sobre la memoria y algunos investigadores han planteado algún tipo de organización. Wolford, por ejemplo, en el año 1965 señalaba que la memoria es un módulo dentro de todo el proceso cognitivo y señaló una forma de proceso. Primero está el estímulo, el objeto que estamos observando, y nos llega la información sobre sus características por los receptores sensoriales, visuales, auditivos o somáticos táctiles. Entonces, esto va a enviarse, gracias a los receptores y a las vías sensoriales, hacia la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral, el córtex parietal, somatosensitivo, occipital, visual, temporal, auditivo, todos ellos se van a integrar en la corteza de asociación. Entonces ya no solamente se ve o se escucha o se palpa, sino que se integra esta información entre información sensorial, auditiva, visual y táctil. Todo eso se integra. Y el proceso que se da a nivel cortical se denomina proceso perceptual. Solamente se puede tener esto si es que se tiene una experiencia previa con el estímulo. Esta información entonces primero pasa a una memoria primaria y se va repitiendo el estímulo y se convierte en una memoria secundaria. Con esto se puede seleccionar la mejor respuesta para desempeñarse en el medio ambiente. Pero conforme se realiza la actividad, hay un control de la respuesta y se produce una ejecución, un proceso efector que está evidente a cargo de los órganos ejecutores, que son el músculo estriado, como hemos visto en motilidad. Entonces hay una memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo siempre se inicia con el proceso sensorial. Es información sensorial, auditiva, visual, táctil, etc. Esta memoria a corto plazo, para que quede fija, para que modifique nuestra conducta, tiene que convertirse en memoria a largo plazo. Y esto solamente se va a dar si es que se produce la consolidación. Y esa consolidación generalmente requiere tiempo y requiere repetición. Debe haber entonces un proceso de repetición y de tiempo. Pero hay algunos casos en los cuales la memoria puede pasar rápidamente de corto plazo a largo plazo, sin que se tenga que repetir el fenómeno ni que tenga que pasar mucho tiempo. Y son fenómenos muchas veces que tienen un muy fuerte componente emocional. El ejemplo clásico es si ustedes, por ejemplo, están sentados y se produce un terremoto, por ejemplo, ¿no? Un terremoto de grado 6, 7, no el temblor simple, porque eso lo tenemos a cada rato, ya ninguno se acuerda cuánto ha pasado, pero si hay un terremoto fuerte, eso se les queda grabado, ¿no? Toda esa información, y será difícilmente olvidado. Entonces, en ese momento, esto se queda a largo plazo. Y hay también eventos en la vida que pueden quedarse almacenados con una sola experiencia. Por ejemplo, el día que fueron a ver su nota del examen de admisión, ¿no? Todos ustedes recuerdan el momento, la hora, con quién estaban, lo que sentían en ese momento. Bien, entonces, la memoria a corto plazo se puede convertir a memoria a largo plazo siempre y cuando exista una consolidación. Y esto requiere algunas características. Cuando la memoria se convierte en memoria a largo plazo, uno tiene la posibilidad de buscar la información y recuperarla para poderla utilizar. Bien.
¿Cuáles son los componentes de la memoria? Hay una memoria a corto plazo, hemos dicho, y hay una memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo puede ser una memoria declarativa o explícita, en la que yo puedo decir de manera consciente en qué momento la adquirí, puedo saber del hecho. Y por otro lado hay una memoria implícita, en la que voy practicando, repasando, pero no sé en qué momento adquiero el dominio. La memoria explícita se divide en dos: la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica quiere decir que son hechos que puedo evocar porque los he vivido. Es como una memoria autobiográfica, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estaban ustedes el 24 de diciembre del 2024 a las 12 de la noche? ¿Dónde? En casa, probablemente con la familia, ¿no? Y pueden recordar inclusive el lugar, la mesa, con quienes estaban, quienes llegaron a tiempo, quienes llegaron después, quién faltaba, etc. Y cuando ustedes evocan ese momento, además de recordar el hecho, recordar la hora, quiénes estaban cuando dieron las 12 de la noche, ¿no? Qué comieron, etc. Cuando tienen ese momento de evocación, hay una sensación emocional, ¿no? Hay un componente afectivo emotivo, porque evidentemente es algo que queda grabado con ustedes. Eso es memoria episódica. Tiene un dónde y un cuándo. Y ustedes lo han vivido. En cambio, la memoria semántica es aquella que nos cuesta. Tenemos que esforzarnos por quedarnos con el dato. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se fundó Lima? ¿Ah? De 1500 años. ¿Quién lo fundó? Ya es mucho ya. ¿Quién lo fundó? El marqués Francisco Pizarro, ¿no? Pero después que fundó y conquistó Lima, luego Perú, lo nombraron marqués, ¿no? Teóricamente era un pastor de cerdos, que no sabía leer y escribir. Pero bueno. Entonces, evidentemente ninguno ha estado allí en ese momento, ¿no? Nadie ha estado con Francisco Pizarro. ¿Qué significa los 13 de la Isla del Gallo? ¿Alguien sabe? Sí, a ver, por favor. Cuando estaban en la época de la conquista, antes de llegar a conquistar, pues recibieron la orden de la corona española de retirarse a España, y los conquistadores, bueno, Pizarro dijo, esta es una línea, con sus padres una línea en la tierra, dijo, los que crucen la línea conquistan conmigo, los que no crucen se pueden regresar, y fueron 13 los que cruzaron. Muy bien, ¿tú has estado ahí? No, ¿viste la línea? Tampoco. Él tiene el dato histórico. En esa época existían las voces que al sur, porque todos estaban en México, en la parte de Centroamérica, pero existían, ¿no?, las voces que al sur había un imperio muy rico, donde había oro, plata, piedras preciosas, y que estaba allí y podían ir a conquistarlo. Entonces, muchos creían, otros no creían, pero a veces la necesidad hace que la gente se arriesgue. Un grupo de españoles, ¿no?, dijeron vamos a ir, y otros estaban armando todo, y un grupo dijo no queremos ir. Entonces, ¿qué dijo Francisco Pizarro? Bien, trazó esa línea en el suelo y dijo, por aquí se va al norte a ser pobre, por aquí se va al sur a ser rico. Los que quieran ser ricos, sigan. Y allí solamente fueron 13 los que se atrevieron a pasar la línea para nuestra mala suerte, ¿no? Bueno, cruzaron y son los famosos 13 de la Isla del Gallo. Vinieron para conquistar el Perú. Eso es historia, esos son datos.
Evidentemente nadie estuvo en ese momento. Muy bien. Entonces, esos son los datos de memoria a largo plazo. Cuesta. Muchos de ustedes probablemente lo han leído. Hasta pueden haber respondido la pregunta en un examen. Pero ya se les olvida, ¿no? Por otro lado está la memoria a largo plazo de tipo implícita. La memoria implícita es aquella que estamos repitiendo constantemente y queda almacenada, pero no sabemos en qué momento la hemos adquirido. Y ahí está, en primer lugar, el condicionamiento. El condicionamiento es un aprendizaje asociativo. Cuando ustedes hablan de condicionamiento clásico, se acuerdan del experimento de Pavlov, ¿no es cierto? El médico ruso que colocó a un perro frente a un plato de comida y lo normal es que el animal comience a producir saliva y todo su aparato digestivo se prepare para la digestión del alimento. Eso es lo normal, es una respuesta fisiológica, visceral, autonómica. Si ustedes están a las 12 del día, no han comido nada y pasan por un restaurante, ¿no?, y ven un plato de comida mostrando en la vitrina, también les pasa eso, ¿no? Comienzan y más aún si viene el olor, la visión, comienzan a salivar y su estómago como que suena así que no hay nada. Esa es una respuesta autonómica, visceral, vegetativa. Y lo que hizo Pavlov fue cambiar ese circuito reflejo introduciendo un elemento totalmente extraño. Él, antes de colocar la comida, aplicaba un ruido, una campana. Ponía la campana e inmediatamente después la comida. 1, 2, 3, 4, 10 veces. Al 10º ensayo, el animal comenzaba a secretar saliva simplemente escuchando la campana, sin necesidad de ver la comida. Entonces, él introduce un elemento totalmente extraño a la comida y sus circuitos nerviosos asocian el sonido de la campana con el alimento y por eso responde con secreción salival. También lo hizo con una luz, un poco de luz. Pero lo importante es eso, que él pudo demostrar que el estímulo externo, repetido varias veces, podía modificar algo tan conocido como es la respuesta, ¿no?, fisiológica, visceral de la comida. Entonces, esa es una forma de aprendizaje asociativo, que es el condicionamiento clásico. El otro tipo de memoria son las destrezas, lo que llaman la memoria procedimental. A lo largo de la vida, desde que nacemos, aprendemos una serie de habilidades motoras. Por ejemplo, el niño primero su sistema nervioso madura y comienza a sentarse, a levantar la cabeza y luego a ponerse de pie y luego camina pero apoyado en una pared. Luego, cuando ya su sistema nervioso evoluciona, puede separarse del apoyo y caminar solo, dar unos pasos y conforme llega al año de vida, al año y medio, a los 2 camina de manera independiente y lo hace inclusive en una superficie plana. Cuando llega a los 5 años, el niño ya corre, ¿no?, y puede caminar por una superficie inclinada, etc. Esa habilidad de la marcha la adquirimos, esa destreza. Luego aprendemos ¿a qué? A usar instrumentos, la cuchara, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño empieza, ¿cómo agarra la cuchara? Así, ¿no? Cuando aprendieron a escribir, ¿cómo agarraban el lápiz? Así, hasta que vieron cómo se debería hacer, cómo utilizar los cubiertos, el tenedor, el cuchillo, etc. Cómo colocarse los zapatos. El derecho y el izquierdo es bien difícil, pero lo más difícil también es qué cosa, atarse los cordones de unas zapatillas, de unos zapatos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en sentido inverso.
Y otras habilidades motoras que se van adquiriendo son, por ejemplo, aprender a patinar, a utilizar el famoso skate, ¿no? Que algunos de ustedes tal vez manejan, la bicicleta, y todos los instrumentos que han aprendido a manejar a lo largo del tiempo. Esa habilidad, ¿cómo la han aprendido? La han ensayado, la han repetido 1, 2, 3 veces hasta que ya han comenzado a tener destreza. Y es lo que están haciendo ahora, ¿no? Aprendieron una serie de habilidades motoras para adquirir destreza al momento de hacer su evaluación, el examen de su paciente, la manera en que van a aplicar algún tipo de terapia, etc. Pues todos se están entrenando en adquirir esas habilidades. Y el otro tipo de memoria a largo plazo implícita es la primación o priming. Puede ser que están ustedes viniendo apurados a la facultad, ¿no? Y pasan por el jardín en el mes de septiembre, octubre, época de primavera, y ven que las rosas han florecido, ¿no? Colores amarillos, rojos, rosados, naranjas, algunos inclusive, están en todo su esplendor, ¿no? Y ustedes pasan nomás rapidito. De pronto están en una conversación, ¿no? Y alguien les pregunta, oye, ¿qué tipo de flor te gustaría, ¿no? Inmediatamente, sin pensar, dicen rosas. Y sin pensar, ¿por qué? Porque hay la impregnación cuando han venido y han visto el jardín, ¿no? Inclusive pueden que hayan visto alguna mucho más vistosa de un color determinado y dicen, no, rosas rojas o amarillas, etc. Y porque se les ha quedado esa imagen. Entonces el priming. Muy bien, entonces lo que debemos tener presente es que la memoria humana, ¿no? Es un proceso en el cual vamos a adquirir información y esa información se va a convertir en ¿qué? En conocimiento. Ese conocimiento lo vamos a guardar para utilizarlo posteriormente en el momento que sea necesario. Pero lo importante es que esta memoria es una función intelectual que tiene una estructura, que tiene una función en el sistema nervioso. Y esta información se adquiere, se almacena y se repone con las experiencias previas y con las que están ingresando a cada momento por las vías sensoriales. Entonces la información no queda fija, está constantemente modificándose. Cada vez que ustedes escuchan algo nuevo, leen algo nuevo, aquello que tenían almacenado se va modificando. Y todo esto, ¿para qué nos sirve? Para modificar nuestra conducta. Ustedes, cuando terminen 2027-28 su carrera, ¿no? Sus estudios, no van a ser los mismos que ingresaron en el 2022, ¿no? ¿Cuándo ingresaron? ¿22, 21? 23. No son los mismos, de ninguna manera, porque todos aquellos conocimientos que adquirieron han modificado su forma de ser, su conducta. Entonces, el aprendizaje consiste en eso, en adquirir información que modifica la conducta de la persona. Habrán adquirido una serie de conocimientos teóricos, habilidades, ¿no? Y no van a ser los mismos, porque se han modificado, su corteza cerebral se ha modificado, ya no piensan igual, las respuestas no son las mismas que cuando ingresaron, ¿no? Eso es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, en los procesos de memoria hay una codificación. Cuando llega el dato, se tiene que transformar ese estímulo mecánico, visual, ¿no? Químico, etcétera, se va a modificar, se va a convertir en impulso nervioso y va a ser almacenado. O sea, los circuitos nerviosos que han recibido
esa señal van a formarse estructuralmente y van a ser almacenados, ¿no? Y luego esa información se queda fija y es el almacenamiento. Y finalmente, cuando necesitemos ese dato, lo podemos recuperar, evocar para utilizarlo y desempeñarnos adecuadamente. Entonces, todo este proceso tiene estructuras, y una de las que mejor se ha estudiado es la formación hipocampal y el hipocampo especialmente, donde vamos a ver que es la corteza entorrinal la que recibe todo, pasa a la circunvolución dentada y luego al hipocampo, para que se pueda evocar. Entonces hay un estímulo externo que llega y se produce un registro sensorial. Ese registro sensorial tiene un procesamiento inicial y si nosotros nos quedamos simplemente con el dato sensorial, podemos olvidarnos de él por decaimiento, por falta de uso. Pero si nosotros utilizamos el dato, nos dan por ejemplo un número de teléfono y lo estamos repitiendo para poder utilizar, podemos tener una memoria a corto plazo. Pero esa memoria a corto plazo se puede perder porque lo dejamos de utilizar, hay otras cosas que estamos haciendo y se pierde. Pero si queremos tenerlo a largo plazo, se requiere que se dé la repetición en el tiempo para que se pueda formar, ¿no?, un dato estructural. O sea, el repaso y la codificación son necesarios para que esta memoria a corto plazo se convierta en memoria a largo plazo. Y teniendo el dato almacenado, lo podemos recuperar para utilizarlo en el momento necesario. Bien, con eso debemos entonces señalar que los tipos de memoria pueden ser memoria explícita y memoria implícita, como habíamos señalado. La memoria implícita también puede comprender una memoria inmediata y la famosa memoria de trabajo. La memoria episódica que hemos mencionado y la memoria semántica son memorias a largo plazo, ¿no? Y en la memoria episódica hemos dicho que son los hechos, acontecimientos que cada persona vive. Y hay una referencia espacial y temporal ordenada, secuencial y cronológicamente. Recuerden eso, ¿no? Hay un recuerdo de los hechos de manera sucesiva. Hay un tiempo, hay un lugar. Y la memoria semántica es la memoria enciclopédica, la cultura, lo que por la educación vamos adquiriendo. Y hay palabras, ¿no?, que están involucradas en un contenido semántico. Y toda la cultura, ¿no?, ahora el que nace en este siglo XXI tiene unos 7.000 años de información que tiene que adquirir, porque están los 3.000 años de la era cristiana y los más de 3.000, 5.000 años de historia, ¿no? Toda esa información la tiene que recibir. Historia, geografía, aritmética, ¿no?, geometría, álgebra, leyes físicas, leyes químicas, salud, etc. Todo eso se tiene que adquirir. Ahora, hay una memoria implícita que modifica una conducta sin proceso consciente. Y aquí hemos señalado el aprendizaje de destrezas: conducir un coche, andar en bicicleta, manejar un teclado, por ejemplo, ¿no? El famoso, cuando apareció la computadora, ¿no?, hablaban del ratón, ¿no? Y tal vez a alguien que no estaba relacionado decía, pero ¿qué cosa es el ratón, no? Que es el mouse famoso. Luego está el condicionamiento simple, que hemos mencionado, sobre el experimento del Pavlov. Y está el priming o imprimación, ¿no?, que permite utilizar un dato rápidamente, una imagen o voz previamente recibido, aunque no lo hemos almacenado de manera consciente. Y aquí entonces datos para recordar adecuadamente. ¿Qué cosa
qué estructuras están involucradas a nivel de cada una de estas memorias. En el caso de la memoria inmediata, primaria, activa o trabajo, sabemos que tenemos la capacidad de utilizar una cantidad de datos, pero que dura algunos segundos. Tiene un gran registro, involucra todas las modalidades visual, verbal, táctil, y nos brinda el sentido de continuidad, el presente. Ahora ustedes sentados y que estamos conversando sobre un tema como la memoria, cuando solicito algún dato, inmediatamente ustedes evocan ese dato y pueden saber de qué estamos hablando, ¿no? Si estuviéramos, por ejemplo, en una clase de niños de primaria, difícilmente podríamos conversar adecuadamente porque no tienen el conocimiento previo y no podrían hacer las relaciones que ustedes puedan realizar. Esta memoria a corto plazo es una memoria que nos permite almacenar información, tener información presente por unos segundos a minutos, ¿no? Y es una memoria temporal, de capacidad limitada, requiere repetición y permite realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas. La memoria de trabajo es un tipo de memoria especial. Esta es la capacidad de mantener y manipular temporalmente información para realizar actividades. Y todo depende de cuánto tienen ustedes almacenado, ¿no? La memoria de trabajo les permite realizar una serie de actividades ahora. Lo harán mejor cuanto más conozcan, cuanto más hayan leído, cuanto más hayan experimentado. Es ilimitada porque aquí entran en juego las cortezas visual, auditiva, sensitiva, olfativa, gustativa. Es una combinación de los campos tradicionales, ¿no? De atención, concentración y memoria a corto plazo. Y se utiliza para retener información según va llegando con el fin de realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas. Comprender, razonar, calcular, por ejemplo. Y esta memoria de trabajo va a estar supeditada a la actividad de la corteza frontal, pero específicamente la corteza que está por delante de las áreas motoras, lo que se conoce como la corteza prefrontal. La memoria de trabajo entonces es una combinación de las funciones de atención, concentración y memoria, y la idea es poder realizar una serie de actividades en el momento. Tiene dos componentes: un sistema atencional que supervisa y coordina dos sistemas, el fonológico y el articulatorio. Y hay un sistema visoespacial para retener un itinerario, rotar imágenes que asienten el hemisferio derecho. Hay dos hemisferios jugando en ese momento: el izquierdo para los datos, los aspectos verbal, y el derecho para los datos visoespaciales. El buen funcionamiento de la memoria de trabajo entonces depende de la integridad de áreas sensoriales, el lóbulo prefrontal, el núcleo dorso mediano del tálamo y el nervio estriado. Esta memoria entonces utiliza toda una red de áreas córtico-subcorticales. Pero, independientemente de la tarea que se esté realizando, todo requiere la participación de la corteza prefrontal, es la que va a manejar todo. En la memoria a largo plazo señalamos que aquí una vez que se adquiere, puede almacenar información desde minutos hasta tiempos ilimitados. Ya hemos señalado que hay memoria declarativa explícita, donde hablamos de dos tipos, ¿no? Es la memoria que nos permite recordar o evocar el qué experiencias hemos vivido, qué conocemos, y se accede a ella de manera consciente. Hay una memoria episódica que hemos señalado que tiene que ver con el recuerdo de datos, acontecimientos ordenados secuencialmente en el tiempo.
y tienen un componente de cuándo y dónde. Es importante. En la memoria semántica se refiere a los conceptos y hechos históricos que han acontecido. Pero, por ejemplo, en estos momentos ustedes están sentados escuchando una clase, ¿no? Y si mañana les preguntaran ¿qué estabas haciendo a las 4:30 de la tarde? ¿No? Evidentemente dirá, bueno, estaba en la clase, ¿no?, de bases, sentado, escuchando la clase sobre memoria, ¿no? Entonces le dirán, bueno, entonces, ¿y qué te han dicho de la memoria? Dependiendo de su grado de atención, ¿no?, del estado de alerta, de la motivación, ustedes podrán decir, ¿no? Bueno, han dicho que la memoria es lo que todos los seres vivos tienen, que los seres humanos, la neocorteza es la estructura de la memoria. Hay memoria a corto plazo y a largo plazo. Hay memoria a largo plazo que es declarativa, en la que hay memoria episódica, semántica. Pero ¿y qué cosa es memoria episódica? ¿Qué es? ¿Recordar episodios de qué? Recordar episodios de la vida de uno mismo. En cambio, la memoria semántica tiene que ver con aspectos culturales. Eso es lo que, si están atentos, dirían si les preguntaran sobre esto. ¿Qué significa? Que la memoria episódica contribuye a la memoria semántica. Si ustedes tuvieran la habilidad de recordar todo lo que viven, ¿no?, así en detalle, lo que tienen memoria fotográfica, ¿no? Entonces, cuando llega el examen y no han leído nada, dicen, bueno, esto es sobre memoria. El día tal, a tal hora tal. ¿Qué cosa dijo? En la primera diapositiva tal cosa, en la segunda tal, y estarían respondiendo todo, ¿no? Pero bueno, no responderán, no recordarán todo, pero si están atentos recorrerán a grandes rasgos lo que se ha dicho. Pero si recuerdan y encima repasan, etcétera, allí sí es mejor, aprenden. Entonces la memoria episódica contribuye a la memoria semántica, es lo que deben tener claro. Entonces esta memoria declarativa tiene un sustrato neuroanatómico, ¿no?, que está a nivel del lóbulo temporal en la zona medial. Aquí se produce la codificación y recuperación de la memoria declarativa a través del hipocampo y estructuras que están al lado de él, que son la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal y la periorbital. Esto es la cara interna del hemisferio cerebral. Esto es la zona del lóbulo frontal, la cara interna. Esto es el lóbulo temporal. Esta es la circunvolución del cuerpo calloso. Entonces, las estructuras que van a intervenir van a ser el hipocampo, la formación del hipocampo, la corteza entorrinal, el tálamo óptico, el cuerpo mamilar del hipotálamo, el tálamo con el núcleo anterior, las fibras tálamo singulares, la circunvolución del cuerpo calloso y el fascículo singular. Todo bajo el control de ¿quién? De la corteza prefrontal. Entonces las áreas importantes son estas para el dato. Entonces la memoria episódica es un sistema que permite recordar experiencias personales en un determinado contexto. Y esto depende de los lóbulos temporales mediales que hemos mencionado: hipocampo, corteza entorrinal y periorbital. Y además hay unas conexiones córtico-subcorticales que implican áreas del telencéfalo, la corteza retroescleral, el presubículo, el tracto mamilo-talámico, el fornis, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Y hemos dicho
por sobre todos ellos los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales no van a estar de manera directa, ¿no? Van a estar regulando el registro, adquisición y codificación y la recuperación de la información, ¿no? De manera que se pueda recuperar adecuadamente el dato. No son indispensables para estos aspectos, sino para poder señalar qué es lo importante, lo que debo recordar. Los lóbulos temporales medial y frontal izquierdo están más activos en lo que es aprendizaje verbal, mientras que en el lado derecho estarán en el aspecto visual, visoespacial. Ustedes ahora en los libros modernos pueden ver que hay toda una página de escritos, figuras, pero a un lado, en un costado, el lado izquierdo, el lado derecho, hay cuadritos donde le dicen lo más importante, lo que debe recordar, sí o sí, ¿no es cierto? Es lo resaltante de todo lo que está escrito. Eso es lo que hace el lóbulo frontal, ¿no? Va a determinar qué es lo más relevante, lo que debe recordarte sí o sí. Entonces, recordando eso, todo lo demás cae por su propio peso. Eso es lo característico del lóbulo del área prefrontal, ¿no? Centrarse sobre la información que debe ser recordada y así poder tener la capacidad de recordar el dato adecuadamente y no de manera dispersa. Ustedes probablemente lo han escuchado o puede haberles pasado a ustedes, ¿no? Y cuando han preparado un tema, han leído tanto que vienen y dicen todo lo que saben, ¿no? Pero su compañero puede decir, oye, pero has dicho bastante, pero no te he entendido nada, ¿no? Has hablado de esto, pero no le he visto la adecuada secuencia, no he visto la relación, o no he visto qué es lo importante, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir cuando se tienen muchos datos y no se organiza. En cambio, el lóbulo prefrontal hace eso. Ustedes leen todo y dicen, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo importante? Esto viene primero, esto viene después, esto tal, organizan todo y dicen que todo lo que se ha señalado debo resaltar esto, para que les quede fijo. Eso es lo que hace el lóbulo prefrontal, ¿no? Y eso es lo que deberían ustedes también hacer cuando aprenden a organizarse. Es bueno leer, tener la facilidad de poder hablar del dato, pero al momento de señalar lo más resaltante tienen que hacer ese control, lo que hace el lóbulo prefrontal. Bien, esta es la región donde está la formación del hipocampo y toda la información procedente de las diversas áreas de la neocorteza, ¿no? Llegan acá, al área entorrinal, y del área entorrinal se van a la formación del hipocampo, y de ahí van a ir a las áreas corticales y subcorticales relacionadas con este sistema. En la memoria declarativa, una lesión de la corteza periorrinal, parahipocampal y entorrinal que respete el hipocampo, ¿no? Produce una mayor deficiencia en el almacenamiento de la memoria, el reconocimiento de objetos, que si la lesión solamente fuera el hipocampo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener el hipocampo preservado, pero daño en esta zona. Y si tengo daño en esta zona, pues no llega la información. No se puede procesar. Pero si el daño solamente fuera en el hipocampo, tengo cosas que pueden llegar y pueden almacenarse de esa forma. Eso es lo que quiere señalarse acá. Las lesiones del hipocampo derecho causan problemas en la orientación espacial, mientras que la del lado izquierdo tiene problemas en la memoria verbal. Y esta es la secuencia, ¿no? Toda información y polimodal, asociativa, área frontal, temporal, parietal, va a llegar a la corteza periorrinal, a la corteza parahipocampal
y allá a la corteza entorrinal. Y desde allí a la circunvolución dentada al hipocampo, con los campos CA3, CA1. Y de allí se van a dar procesos importantes para ir a áreas subcorticales y corticales. La memoria semántica se refiere entonces al conocimiento que se adquiere del mundo. Es un conocimiento de todo lo que se ha dado en el mundo, ¿no? Nombres, personas, cosas, significados, conceptos, etc. ¿Dónde se va a almacenar? En los lóbulos temporales inferolaterales. Aquí. Bien. Esta memoria, es verdad que decimos que esta es la zona más importante, pero también es necesario señalar que las áreas parietales, occipitales, esta encrucijada de interrelación tiene un rol importante porque hay varios tipos de memoria que se relacionan y permiten conocer el mundo. En los lóbulos frontales nuevamente van a intervenir para activar y recuperar la información. Y la memoria no declarativa, o llamada también implícita, ¿no? O procedimental, se va a ir construyendo lentamente, con la repetición, con el ensayo, ¿no? Y una vez que ésta se adquiere, se va a ver como una conducta, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos, pero no sabemos en qué momento lo hicimos. Se adquiere ese cómo sin saber cuándo se adquirió. Y estos van a ser denominados destrezas que se van adquiriendo. Se accede de manera inconsciente y las áreas que están involucradas evidentemente son la corteza cerebral relacionada con hipocampo, ganglios basales, cerebelo y áreas subcorticales. Nosotros hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a utilizar los cubiertos, a utilizar otro tipo de instrumentos como por ejemplo el peine, ¿no? A manipular las llaves, el grifo para el agua, para la ducha, etc. ¿no? Ahora ustedes que ya tienen años en la universidad, ¿no? Tienen que organizarse para poder salir a tiempo e ir a clase. Y una vez que ustedes, por más que se hayan acostado a las 10 de la noche o tal vez a las 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, generalmente entre 5 y 6 se despiertan. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando se despiertan? ¿Qué hacen? La primera actividad. Van al baño. ¿Para qué? Para asearse, ¿no es cierto? Lavarse los dientes, ducharse, ¿no? Y una vez que se han duchado, ¿qué más? Se secan y ¿qué? Se vestirse. Una vez que se visten, se calzan, cogen sus cosas y ¿qué hacen? A tomar sus alimentos, ¿no? Si es que hay, ¿no? Hace otro compañero que está, ¿no? Despierta, ya amaneció, ya los pajarillos cantan. Bien, entonces, se levantan, se asean, se visten, se preparan para salir, son los alimentos. Si quieren una mamá o alguien que les prepara, toman su desayuno, ¿no? O si no, se preparan ustedes mismos y salen a la calle a tomar una movilidad. Autobús, microbús, el metro, lo que sea, el tren, etc. Y ustedes saben que tienen que pagar con la tarjeta, si es que la tienen, o con moneda, etc. Y una vez que hacen un trayecto determinado, bajan en el paradero que les corresponde para hacer una conexión, o si ya llegaron a la facultad, descienden y van a ingresar a la facultad y se van a dirigir a su aula. Ahora que van a la ciudad, ¿no? Van a la ciudad.
van a buscar el lugar donde están sus aulas para poder escuchar sus clases. Ahora que también ya van a hospitales, creo, ahí ya se mandan, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante que quiero resaltar? Que ustedes, desde que ingresaron a la universidad, han tenido que organizarse una serie de actos. Han tenido que hacer lo más rápido que se pueda los hábitos de higiene, ¿no? Levantarse, ir al baño, hacer sus necesidades, bañarse, peinarse, etcétera, vestirse rápidamente, y si levantaron tarde, más rápido todavía. Todo ese conjunto de habilidades, de destrezas motoras que adquirieron, se van repitiendo y se convierten en ¿qué? En un hábito, ¿no? De manera que si se han acostado a las 4 de la mañana y tienen que venir a clase, casi con los ojos cerrados van a la ducha, casi en automático, ¿no? Se asean, se bañan, se visten, ¿no? Casi en automático también toman, como dice la propaganda, toman su taza de café y se despiertan. Pero eso es lo que habitualmente hacen, y lo hacen casi sin pensar. A eso van, ¿no? Esas habilidades motoras adquiridas se convierten en hábitos y se almacenan conocimientos necesarios para realizar una serie de actividades, deportes, manejar automóvil, etc. En el caso de los jugadores, por ejemplo, de los deportistas, ¿no? Toda su vida entrenando para patear una pelotita que debe ingresar en un arco, ¿no? Y ahí pues están dedicados a eso, ¿no? De manera que tienen que saber golpear la pelota para dar el efecto adecuado para que puedan ingresar al arco. O el jugador de tenis, ¿no? Que tiene que mover de tal manera la mano para que pueda con la raqueta dar los mejores tiros, ¿no? Que se van convirtiendo en un hábito, un arte, ¿no? Cuando adquiere ya niveles mucho más elevados. Entonces, esas son las habilidades que tienen como sustrato neuroanatómico el cuerpo estriado. Los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, todas estas estructuras tienen un papel importante en todos los movimientos del cuerpo. Y si hay una lesión en estas estructuras, ganglios basales, corteza, van a aparecer trastornos, ya sea lentitud, movimientos involuntarios, torpeza, etc. Y las estructuras son estas: el núcleo ventricular con el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado y la corteza cerebral. Entonces tiene que ver con la capacidad, esta memoria instrumental, con la capacidad para aprender habilidades que se utilizan para realizar actividades de manera automática o incluso inconsciente. Cuando caminan ya no piensan, tengo que levantar mi pie derecho, mi pie izquierdo, ahora tengo que elevarlo más para subir la escalera, no, ya se hace de manera automática, ¿no? Cuando van a la ducha ya tiran la mano para abrir el grifo del agua caliente, el agua fría, mezclarlo y poder duchar. ¿Cómo van a agarrar? ¿Saben dónde está el jabón? ¿No? ¿Cómo se tienen que lavar? ¿Cómo tienen que lavar la cabeza? Entonces, todo eso se convierte en algo automático. Y los núcleos cerebrales responsables de estas memorias son las áreas motoras, evidentemente. Pero además del área motora suplementaria, los ganglios de la base, y tienen que ver también con la motivación y realización de la ejecución motora y el cerebelo para darle la adecuada coordinación. Y tiene que ver con la motivación, ¿no? Uno hace todo automáticamente, pero ¿qué pasa si tienen que ir a una fiesta? Ahí sí, ¿no? Se es más exquisito para ducharse, ¿no? Para poderse los menjunjes, ¿no? El perfume, el maquillaje, el peinado, ¿no? El desodorante y la vestimenta, ¿no? Que combine, que atraiga, etc. Los zapatos, una serie de aditamentos. Entonces, todo depende también de la motivación.
Si alguien dice, ay, hoy me toca exponer, entonces no voy a venir como vengo todos los días, ¿no? Mis zapatillitas todas viejitas, pero limpias, ¿no? Tengo que venir bien aseado, bien arreglado, porque me van a ver todos mis compañeros adelante, ¿no? Entonces me esfuerzo ese día en venir, no con ropa nueva, pero sino mucho más arreglado que de costumbre, ¿no? Entonces todo depende de la motivación. No es igual que una fiesta, evidentemente, pero sí es algo importante. Ustedes ven cuando sus compañeros mayores se gradúan, por ejemplo, ¿cómo vienen? ¿No? En una ceremonia especial, los ven a todos, las chicas de tacones, también algunos chicos de tacones, ¿sí? Pero todos arreglados, ¿no? Peinados, bien acicalados, etc. Por el momento, ¿no? Hay una motivación especial. Entonces, todas estas áreas, evidentemente, el área motora suplementaria, el cerebelo, los ganglios basales, tienen un rol importante. Y cuando se pierde esto, la persona empieza a olvidar, cuando se lesionan estas estructuras, se comienza a olvidar estas actividades elementales, como el aseo personal, escribir, tocar instrumentos, conducir un automóvil, prepararse un plato. Lo más triste, por ejemplo, es que enfermedades neurodegenerativas como la demencia, en la que se lesiona la corteza cerebral, mueren las neuronas. La mamá, que era la que le preparaba los alimentos más exquisitos, ¿no? Comienza a fallar, ¿no? En echarle la sal adecuadamente, o aquel plato que preparaba también ya no sabe igual, ¿no? Y después un día la ven sentada ahí y que no sabe cuáles son los ingredientes que deberían ponerse para preparar un determinado plato. Porque se pierde eso, la corteza cerebral se lesiona y se pierde ese dato, ¿no? Entonces, hay evidencia clara que es la corteza la que está jugando un rol importante. En la organización de la memoria, entonces, hay un nivel psíquico, hay un nivel de organización celular, metabólico, funcional, psíquico inconsciente y psíquico consciente. Hay modalidades y formas, y la actividad mnésica tiene que ver con la retención, donde se ha producido la consolidación, y la recuperación, que va a ser mediante el recuerdo y el reconocimiento. Y todo esto determina ¿qué cosa? El aprendizaje. El sistema de integración en el hipocampo es importante para almacenar la memoria explícita. Y hay redes neurales que van a estar implicadas para la plasticidad a ese nivel. Se produce la codificación metabólica y genética de esta información psíquica en la corteza paleocortical y también en la neocortical a través del hipocampo. Pero recordemos nuevamente esta estructura en la visión temporal medial y las conexiones que va a tener con el tubérculo mamelar, el hipotálamo, con el tálamo y con la circunvolución del cuerpo calloso. La corteza más antigua es denominada anticortes. Recuerden que la neocorteza tiene 6 capas: molecular, granulosa externa, piramidal externa, ¿no? Granulosa interna, piramidal interna, y la capa más profunda, polimórfica. Esta corteza, la más antigua, solamente tiene 3 capas: la capa molecular, la capa de células y la capa polimórfica. En la circunvolución dentada, que es la primera que vamos a ver, hay una capa molecular con múltiples sinapsis, hay una capa granular donde hay neuronas estrelladas con una serie de prolongaciones dendríticas, y la capa polimórfica donde están las células piramidales, en cesta, musgosas, fusiformes. Desde esta corteza dentada salen fibras hacia el hipocampo, y esas fibras se llaman fibras musgosas. El hipocampo mismo
también es una corteza trilaminar, donde la capa más externa es la molecular y la que le sigue es de células piramidales y la más profunda es polimórfica. La extensión de este hipocampo tiene 4 áreas: el cuerno de Adón 1, 2, 3 y 4, de los cuales las capas de CA1 y CA4 son las más importantes, y la CA1 es la que predomina en la corteza del hombre. Recibe las fibras provenientes de la circunvolución dentada y desde aquí salen fibras formando una vía llamada la fimbria, que luego se convierte en el fornis. Este esquema o esta imagen de la corteza cerebral les permite ver la cara interna del hemisferio cerebral. Aquí vemos el lóbulo temporal y aquí está la circunvolución del hipocampo o circunvolución parahipocampal, porque está al lado de la formación del hipocampo. Aquí ven el uncus. Por dentro de ella ven esta lámina, esta fibra que es la fimbria. Y hay una zona anterior, medial y posterior. En este preparado se ha retirado la capa de la corteza de la circunvolución parahipocampal. Y entonces cuando se retira se puede ver el uncus que ha sido cortado, y por dentro ven aquí la circunvolución dentada, la fimbria, que es la fibra que sale, y todo esto que queda es el hipocampo, ¿no? ¿Qué separa a la circunvolución parahipocampal de la formación del hipocampo? El surco del hipocampo. El preparado nuevamente permite ver en toda su extensión la circunvolución dentada. ¿Ven? Y aquí la fimbria. Esquemáticamente pueden ustedes apreciar aquí que para ver esta estructura hay que sacar la corteza cerebral, sacar los ganglios basales, sacar el tálamo y ver en profundidad aquí la formación hipocampal. El hipocampo, que es todo esto, la circunvolución dentada, y esta es la fibra que sale, que se llama fimbria. La fimbria es la vía eferente más importante. Se va hacia atrás, hacia arriba y rodea al tálamo. Cuando la fimbria pasa por debajo del rodeto esplenio del cuerpo calloso, cambia de nombre y se llama fornis o trígono. Hay un pilar posterior, hay un cuerpo del fornis, hay un pilar anterior. Los trígonos de ambos lados, derecho e izquierdo, se relacionan por esta comisura, la comisura hipocampal o la comisura del fornis. ¿Entienden? Cada una de estas estructuras. Este es otro preparado para ver esta zona. Circunvolución parahipocampal. Adentro acá estaría la formación del hipocampo. Se separa, miren cómo se separa la corteza y se ve la circunvolución dentada. Y aquí está la fimbria. La fimbria que se va hacia atrás, hacia arriba, y cuando pasa debajo del rodeto esplenio cambia de nombre y se llama trígono o fornis. Rodea al tálamo, se va hacia adelante y luego hacia abajo, hacia el cuerpo mamilar. Miren qué bonito acá el hipocampo, la circunvolución dentada. Muy bien. Esta es la lámina que habíamos visto anteriormente, señalando el surco del hipocampo, la formación hipocampal, la circunvolución dentada y el hipocampo propiamente dicho. Bien. ¿Cómo se produce la transmisión de la señal? Hemos dicho que todas las vías
todas las fibras de entrada hacia esta formación hipocampal van a llegar acá, a la circunvolución del hipocampo o circunvolución perihipocampal. Esta corteza se llama corteza entorrinal. Hay neuronas. Entonces las neuronas reciben la señal y los axones de estas neuronas parten hacia la circunvolución dentada. Ese conjunto de fibras se llama la vía perforante. Llegan a la circunvolución dentada, hacen sinapsis con las neuronas granulosas y los axones de estas neuronas granulosas se dirigen al hipocampo. Hacen sinapsis con las neuronas piramidales y los axones de estas neuronas piramidales del hipocampo se ubican en la periferia, formando una línea blanca que se llama el alveolo. Ese conjunto de fibras se condensa en este haz que hemos llamado la fimbria. Entonces, cuando la señal llega a la corteza entorrinal, de ahí sale la vía perforante hacia la circunvolución dentada, y de la circunvolución dentada los axones forman las fibras nervosas que terminan en el hipocampo. Esta es la forma entonces como llega toda esta información. ¿Hacia dónde va a llegar acá? Al tubérculo mamilar. De manera que se va a formar un circuito conocido como el circuito del papel. El hipocampo que recibe la señal va a formar el fornis o trígono que termina en el cuerpo o tubérculo mamilar, el hipotálamo. Desde allí sale un fascículo llamado fascículo mamilotalámico hacia el tálamo, específicamente al núcleo anterior del tálamo. Desde el tálamo salen numerosas fibras separadas ampliamente, lo cual permite dar el nombre de esto de radiación tálamo singular. Y termina en la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución singular. En la profundidad de esta corteza está este fascículo llamado el cíngulo. Este fascículo es el que va a llevar toda la información hacia las cortezas, hacia las áreas de asociación prefrontal, parietal, posterior y temporal. Y desde esas cortezas va a regresar, gracias a este fascículo, al área entorrinal de la circunvolución perihipocampal. ¿Vemos? Este es el famoso lóbulo límbico, la circunvolución perihipocampal, la zona de conexión, ¿no? El istmo que vemos acá, y la circunvolución del cuerpo calloso. Este es el lóbulo límbico. En la profundidad está la formación del hipocampo. Y en este preparado se ha retirado la corteza para que ustedes puedan apreciar la circunvolución dentada, el hipocampo. Desde acá sale la fimbria, que cuando pasa debajo del rodeto esplenio se convierte en el trígono fortis, que rodea el tálamo, se va hacia adelante y luego hacia abajo. Va a pasar por delante y por detrás de la comisura blanca anterior. El conjunto de fibras que se va detrás de la comisura blanca anterior termina en el tubérculo mamilar. Y del tubérculo mamilar se dirige el haz mamilotalámico al tálamo y del tálamo a esta circunvolución del cuerpo calloso, en cuya profundidad está el cíngulo. Vemos allí la fimbria y el trígono terminando en el tubérculo mamilar. Desde aquí el haz mamilotalámico va al tálamo óptico. Y del tálamo óptico las radiaciones tálamo singulares van a la circunvolución del cuerpo calloso. En la profundidad de la circunvolución del cuerpo calloso está el fascículo singular.
Y de este fascículo singular va a toda la corteza asociativa. Esta es la forma como se forma este circuito. Hay eferencias, hemos dicho, el alveus, que da origen a la fimbria, y luego al fornix, ¿no? Y luego termina en la región del hipotálamo. Aferencias, ¿quiénes llegan? Todos llegan a través del área entorrinal. El cíngulo entonces es el que recibe todas estas fibras para terminar en la región del hipocampo. Nuevamente entonces repasamos la fimbria del fornix, termina en el tubérculo mamilar, el las mamilotalámico, el tálamo y el tálamo, región del tálamo fibrosa toda al fascículo singular. Todo llega aquí al área entorrinal, parte de toda la corteza, y de toda la corteza termina en la mente. Entonces, el hipocampo es la zona de integración. La red neural entonces comprende 3 vías sucesivas. La vía perforante, que termina en la circunvolución dentada. De la circunvolución dentada van al hipocampo, a través de las fibras mucosas van al campo CA3 y desde aquí van a ir al campo CA1. Aquí en estas conexiones se produce entonces una potenciación de la información. Esto es lo que hemos mencionado. Y las estructuras fundamentales para este proceso de memoria son evidentemente la corteza del hipocampo, el complejo amigdaloide, el núcleo dorsomediano del tálamo, el núcleo basal de Mena, los núcleos mamilares y el cerebelo. Cuando se lesionan estas estructuras, se va a producir amnesia. Este proceso de aprendizaje que se va a dar gracias a estas estructuras córtico-subcorticales tiene 2 modalidades. El aprendizaje no consciente, que se ve en todos los seres vivos. Y este aprendizaje tiene un sustento molecular, celular. El aprendizaje no consciente puede ser no asociativo y asociativo. El no asociativo comprende la habituación y la sensibilización. Y el asociativo comprende el condicionamiento clásico y el condicionamiento operativo. ¿En qué consiste el aprendizaje no asociativo, la habituación? Cuando se producen repetidos estímulos de una neurona a otra neurona, ¿no? Si los estímulos se repiten y no son inocuos, la primera respuesta es fuerte, la segunda también, pero sucesivas respuestas van a ir disminuyendo de tamaño, va a ir disminuyendo la energía, lo que se produce entonces una depresión homosináptica entre las neuronas sensoriales. Las interneuronas cada vez responden menos y ya no envían la señal a las neuronas motoras. Entonces, hay una respuesta menor. Y lo que se ha visto que esta se produce porque hay una reducción de la amplitud de los potenciales postsinápticos en las interneuronas y en las neuronas motoras, debido a que se van a inactivar los canales de calcio en la terminación presináptica. Y eso reduce el flujo de calcio y produce una menor movilidad de las vesículas sinápticas. Se libera menos neurotransmisor. Pero también es porque las vesículas se agotan en el contenido del neurotransmisor. Entonces por eso disminuye. Entonces cuando se aplica un estímulo en la asfixia, después de una sesión de 10 estímulos sucesivos, se produce una habituación a corto plazo que dura unos minutos.
¿no? Entonces, por unos minutos ya el animal no responde adecuadamente. En 4 sesiones espaciadas, ¿no? Se produce una habituación a largo plazo, o sea, esa disminución de la respuesta puede durar hasta 3 semanas. Aquí lo que se puede apreciar es que las neuronas sensoriales se reducen en un 30%, y entonces hay un cambio estructural en este circuito nervioso. Entonces, en el caso de la sensibilización, que es todo lo contrario, ¿no? Aquí el animal aprende a responder más vigorosamente ante estímulos nocivos, irritantes, y esto genera reflejos de defensa preparatoria. Aquí se va a dar una ampliación de la respuesta en una red de conexiones sinápticas por facilitación. En este caso, se activan interneuronas facilitadoras que van a formar sinapsis axoaxónicas serotoninérgicas con neuronas sensoriales. En esta sinapsis se va a ampliar la liberación del neurotransmisor por un aumento del AMP cíclico, y la sensibilización a corto plazo se va a dar por la liberación de 5-hidroxitritamina en la región terminal de la interneurona. Y luego esta neurona sensorial, ¿no? En esta neurona sensorial, la 5-hidroxitritamina se une a los receptores asociados a proteína G que activa la adenosiclasa. Y esto hace que aumente la conversión del ATP en AMP cíclico, con lo cual activa la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico. Y eso hace que se pueda producir una reducción del flujo de potasio, prolongando el potencial de acción, y activa los canales de calcio para que ingrese el calcio y se libere el neurotransmisor en mayor cantidad. Entonces se activa también otro receptor asociado a la proteína G que activa la fosfolipasa C, que va a activar al diacilglicerol de la membrana. Y así se activa la proteína sinasa, que altera canales de calcio, cuyo efecto final es movilizar más vesículas como neurotransmisor. Esto es el aprendizaje no asociativo. En el aprendizaje asociativo nos vamos a ver que existe un circuito nervioso normal, ¿no? Y en el aprendizaje condicionado vamos a ver que se establece una relación, una asociación entre dos estímulos que se presentan simultáneamente. Y aquí hay una sensibilización, una facilitación presináptica. Y para que se produzca esto, se debe dar una convergencia de dos estímulos diferentes en las neuronas sensoriales. El estímulo condicionado debe preceder al estímulo incondicionado. ¿Y cuál es el tiempo crítico? 0,5 segundos. Tiene que presentarse antes del estímulo normal este estímulo condicionado. Bien. En los invertebrados, estas vías sensoriales se interconectan a través de interneuronas facilitadoras con sinapsis axoaxónica. Vamos a ver esto acá. Este es el esquema en el que vemos a la neurona sensitiva y vemos aquí a una interneurona y vemos a la neurona motora. El esquema simple iría así, ¿no? Neurona sensitiva, interneurona, respuesta motora. Pero en el condicionamiento se presenta otro estímulo sensitivo que contribuye a la respuesta motora. Entonces, la presencia de este estímulo antes de el normal hace que se produzca una asociación y se dé una respuesta aumentada, ¿no? Un condicionamiento, ¿no? Y esto implica a nivel molecular
la presencia de 5 y 2 citrultaminas, o sea, serotonina, que va a llegar a los receptores para facilitar la movilización de las moléculas que contienen a nivel de transmisión. Este es el esquema: la neurona sensitiva, la neurona motora, la interneurona, la neurona sensitiva y la otra, ¿no? Que esta es la condicionada. Entonces, esta interneurona va a estar facilitando el estímulo de la neurona motora y se produce ahí entonces una asociación. El condicionamiento clásico en la física. Este es el estímulo condicionado, este es el estímulo normal, pero se produce la señal sensitiva y actúa sobre las interneuronas para la respuesta motora. Esto es lo normal. Pero del condicionamiento de la neurona sensitiva que se agrega, ¿no? Y actúa sobre esa interneurona para facilitar la respuesta. Para que se produzca una facilitación o una potenciación a largo plazo entre las estructuras neurales, se ve dar los 3 procesos que mencionamos: la cooperatividad, la asociatividad y la especificidad. ¿Qué quiere decir? Para que se pueda dar esta potenciación debe producirse, ¿no?, que la estimulación tetánica de muchas fibras colaterales, es decir, un estímulo fuerte o actividad cooperativa, se dé. Que si se aplica un estímulo débil junto a otro fuerte, en la dendrita de las neuronas piramidales, el estímulo débil es potenciado por el estímulo fuerte. Desde aquí, las dos vías causan una potenciación a largo plazo. Y la especificidad quiere decir que esta potenciación a largo plazo es específica solamente para las sinapsis que están activadas por el estímulo. Otras no la van a activar. Muy bien. Entonces, lo que deben tener en cuenta es que la base de la memoria se va a dar porque existen cambios en las fuerzas de la sinapsis que ya están dadas, ¿no? Si ustedes tienen alguna información almacenada, ¿no?, hay una sinapsis que es el sustrato de esa información. Si ustedes agregan nuevos datos sobre esa información, la pueden ampliar y la pueden mejorar. Entonces están produciendo un reforzamiento de esta sinapsis. Y eso puede durar milisegundos hasta meses. Puede ser por modificación transitoria en la neurotransmisión, y la base de la memoria fundamentalmente se puede dar por cambios en la expresión genética. El estímulo puede ser de tal magnitud que los componentes vayan hasta el núcleo para actuar sobre el sistema de Krebs y se puedan producir, ¿no?, proteínas que permitan crecer a las dendritas, al axón, y se formen así nuevas sinapsis. La plasticidad sináptica a corto plazo dura de milisegundos a minutos, produce una facilitación o una depresión sináptica o una potenciación postsináptica. En la potenciación a largo plazo se ha señalado que una estimulación eléctrica de alta frecuencia en las fibras del hipocampo puede producir un aumento de la transmisión sináptica, y esta puede persistir por semanas. Es la descarga de fuertes impulsos lo que va a generar este cambio. Y muchos trataban de buscar cuál era el sustrato, cuál era el engrama de esto. Algunos dijeron que no existía y otros que sí. Cuando se señaló que el hipocampo tenía un rol importante en la memoria, algunos salieron a decir que no ocurría eso. Y Laje, por ejemplo, trabajó con aves a las que
lesionaba el encéfalo y después las dejaba para que caminaran. Los animales habían perdido la capacidad de caminar, de moverse, de comer inclusive. Por lo tanto, él dijo que todo estaba almacenado en toda la corteza, ¿no? Las memorias están distribuidas y no se localizan en un área específica del encéfalo. Pero lo que defendía que el hipocampo era importante para la memoria a largo plazo, diseñaron un experimento. En este experimento colocaron una piscina donde el agua cubría hasta cierto nivel y en la parte inferior colocaron una plataforma. Alrededor de esta plataforma colocaron algunas estructuras que se podría decir que señalaban, marcaban la zona donde estaba la plataforma. Entonces colocaron en un primer ensayo una rata para que nadara, y la ratita nadaba, daba vueltas y vueltas hasta que por fin llegaba a esta plataforma y podía descansar. Después de 10 ensayos, la rata comenzó a relacionar estas imágenes con la zona de descanso. Al 10º ensayo, la rata fue directo a la zona de la plataforma y pudo descansar. Había aprendido, había asociado estas zonas referenciales con la plataforma de deporte. Luego lesionó el hipocampo de una rata y la puso en la misma piscina. Al primer ensayo la ratita daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que por casualidad llegaba a la plataforma. En ensayos sucesivos la pobre rata daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y por casualidad llegaba. Al 10º ensayo seguía dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que por casualidad llegaba. ¿Qué quería decir? Que en este animal al que se había lesionado el hipocampo no había logrado establecer la relación espacial entre estos objetos y la plataforma. Y por eso cada vez era un volver a empezar cuando ingresaba a la piscina. Entonces, en este caso, la potenciación a largo plazo implica que hay una repetición, hay una descarga y hay una asociación entre los estímulos que se presentan. Esto es lo mismo. Esto ya es lo mismo. En relación entonces a la potenciación a largo plazo, el neurotransmisor más importante para este tipo de memoria, aprendizaje, es el glutamato. Si ustedes recordarán, el glutamato tiene varios tipos de receptores. Los receptores NMDA y los no NMDA, como el AMPA, por ejemplo, como el kainate. Entonces, los receptores NMDA son los más importantes para la potenciación a largo plazo. Y presten atención acá. Entonces, la terminación presináptica al nivel del glutamato que va hacia sus receptores en la membrana postsináptica. El NMDA es el más importante porque va a permitir el ingreso de calcio y de sodio. Y el calcio fundamentalmente es importante para que se produzca la liberación del neurotransmisor, la potenciación. Pero el receptor NMDA recibe al glutamato, pero no permite el ingreso del sodio y del calcio. ¿Por qué? Porque aquí en la entrada hay una molécula de magnesio que bloquea la entrada de estos iones y no va a salir porque esta molécula de magnesio solamente sale si la membrana está despolarizada. En cambio, al lado hay un receptor glutamatérgico llamado AMPA. Este es un receptor que se comporta como un canal iónico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que llega el glutamato, se abre para que ingrese el sodio.
Y cuando ingresa el sodio, evidentemente la membrana se despolariza. Cuando la membrana se despolariza, o sea, se va haciendo positiva, inmediatamente el magnesio sale de la entrada y puede ingresar sodio y calcio a la célula. Entonces el rol fundamental aquí es que el AMPA ayuda a que el NMDA se active. Una vez que ingresa el sodio y el calcio, este calcio puede actuar sobre el sistema de la proteína sinasa, puede ir al sistema del calcio-calmodulina tipo 2 y quinasa 2 para producir modificaciones en los receptores posinápticos y también para actuar de manera retrógrada sobre la membrana presináptica y aumentar la descarga de estos neurotransmisores. El sistema de la calmodulina, ¿no? Todo se va a activar y en el caso de la membrana presináptica pueden surgir sinapsis facilitadoras que liberan serotonina y la serotonina puede actuar para movilizar mejor las moléculas hacia el espacio sináptico. Pueden ver aquí entonces que en el caso de la memoria y el aprendizaje a largo plazo van a actuar por un lado la serotonina potenciando la actividad, pero además el glutamato que ha permitido el ingreso de calcio permite que el calcio vaya no solamente a liberar mejor las vesículas, sino que puede ir hasta el núcleo para actuar sobre el sistema CREP para que se produzcan proteínas, el ADN saque copias en ARN mensajero, en ARN transcriptor y se produzcan proteínas para que se dé el crecimiento de la neurona y se puedan formar nuevas sinapsis, reforzar las sinapsis y formar nuevas sinapsis. Y esa es la importancia entonces de estos grupos, ¿no? Actuar a nivel nuclear para que se pueda producir, ¿no? Bien, entonces hasta aquí lo que corresponde a las bases moleculares de la memoria. Muy bien, entonces pasamos al seminario